prudencia, deben quedarse en casa. En eso estábamos anoche que se superó el número de 100,000 mexicanos muertos por coronavirus. Eso fue ayer y hoy se registró el día con más mexicanos muertos desde el 1 de septiembre. El día con más mexicanos muertos en prácticamente 3 meses, 719 en las últimas 24 horas, lo cual lleva la cifra a 100,823 mexicanos muertos en territorio mexicano por coronavirus. Buenas noches. Inevitablemente el presidente López Obrador debió responder preguntas sobre los más de 100,000 mexicanos muertos por coronavirus. Es que lo que se ha hecho es lo que consideramos ha dado resultados. Nuestros adversarios desde el principio quisieron utilizar la desgracia del pueblo de México por esta pandemia para culparnos. Es evidente, no se toma en cuenta que nos heredaron un sistema de salud totalmente destruido y es muy lamentable también en que en esta situación, esta circunstancia de dolor, se viva una temporada de sopilotes o se padezca de una temporada de sopilotes. Acto seguido, el presidente defendió la actuación del doctor López-Gatell. El subsecretario Hugo López-Gatell ha hecho un trabajo extraordinario, excepcional. Su equipo, todos en lo académico son reconocidos investigadores del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3. Vamos a regresar más adelante con el tema del doctor López-Gatell. Pero bueno, también el presidente López Obrador en la mañana aseguró que México sigue siendo uno de los países de América Latina con menos fallecidos por coronavirus en proporción a sus habitantes. Veamos, tomemos como referencia el portal que toma mucha gente en México y en otros países, el de worldmeters.info. Ahí México tiene una tasa, tenía al día de ayer, de hoy, no, son cifras de hoy, de 779 personas muertas por cada millón de habitantes. Y en efecto está abajo de Perú, de Argentina, de Brasil, quizá ya no por mucho, pero está abajo de Brasil, de Estados Unidos y de Chile. Son 5 los países del continente americano con más personas muertas por millón de habitantes que en México. Y después la lista es muy larga hacia abajo. Países que tienen índices de mortalidad más bajos que México. Ahí vemos a Bolivia, a Ecuador, a Colombia y a Panamá, entre otros países. Esta noche se presentó el nuevo semáforo de riesgo epidémico. A partir del lunes, esta es la propuesta. Cada vez que lo presentamos lo tenemos que repetir. Esta es la propuesta que hace el gobierno. Ya los gobernadores luego hacen lo que ellos consideran pertinente. Pero a partir del lunes, por recomendación del gobierno federal, 14 estados van a estar en naranja, con actividades de semáforo naranja, 14 en amarillo, 2 van a estar en verde, aparte de Campeche, se suma ahora Chiapas, y 2 se mantienen en color rojo. Ahí los ven, juntos, Durango y
Chihuahua y Durango. Respecto a los estados que bajaron, que mejoraron su nivel de riesgo, el más importante, lo veíamos, es Chiapas, que pasa de amarillo a verde. Hay 4 estados ahí que pasan de naranja a amarillo, es decir, los números y las cosas les están saliendo bien en Baja California Sur, en Colima, en Sinaloa y en Yucatán. La Secretaría de Salud destacó, por el contrario, que hay 6 estados que actualmente se encuentran en naranja, pero con alerta y podrían pasar a rojo si no toman las medidas necesarias. Son Aguascalientes, Coahuila, la Ciudad de México, Querétaro, Nuevo León y Zacatecas. La Ciudad de México tiene esta alerta porque las hospitalizaciones, no solo en la ciudad, sino en el Valle de México, han aumentado. Esta noche, hasta hace media hora, 47 de los 81 hospitales públicos que atienden a pacientes graves de COVID que requieren un ventilador estaban sin camas disponibles. 47 de 81. Así se ve el mapa que el gobierno de la Ciudad de México actualiza y difunde para orientar a la población. La mayoría de los hospitales de la Defensa Nacional con unidad de cuidados intensivos marcan en rojo, al igual que los hospitales e institutos de salud federal como el de nutrición, el de enfermedades respiratorias, el Hospital Juárez y el Hospital General de México. Es un mapa que se acerca, es parecido al que veíamos en mayo y junio, cuando repuntaron las hospitalizaciones de pacientes graves. Por cierto, hoy el gobierno de la Ciudad de México comenzó con la aplicación de pruebas rápidas para la detección de COVID-19, esto en macroquioscos, así los llama, ubicados en distintos lugares. Según el reporte, se hicieron 2.246 pruebas y de ahí solo 336 dieron positivo. Además, se detectaron 74 positivos en centros de salud con este tipo de pruebas. Pero, ¿qué son y en qué momento llegan estas pruebas masivas? Desde mediados de marzo, cuando la pandemia estaba iniciando, la Organización Mundial de la Salud recomendó a los países que realizaran todas las pruebas de coronavirus que fueran necesarias. En México se rechazó esta estrategia. El gobierno federal estableció el modelo Centinela, en el que solo se recopila una muestra representativa de los casos. Hoy, 8 meses después, el gobierno de la Ciudad de México comenzó con la aplicación de pruebas rápidas, de forma masiva y gratuita. Yo creo que esta prueba no la deberían de hacer a todos. Yo creo que es una manera de poder saber quién está contagiado y quién no, y a ver con quién tuvieron más contacto. Ya hasta un dolor de cabeza es para preocuparse uno, entonces ya no sabemos si es síntoma de COVID o es un dolor de cabeza normal. Las pruebas antigénicas se realizan insertando un hisopo en la nariz. El resultado se entrega en minutos y el nivel de precisión es alto. Para que el resultado sea confiable, se debe realizar en personas que presenten síntomas. En caso de que den positivos, nosotros las valoramos en la unidad médica y les ofrecemos alternativas de acuerdo a su estado de salud para acudir al centro Banamex COVID o a hospital, o que si ellos no deciden, en su domicilio con las medidas de sana distancia, cubrebocas, lavado frecuente de manos. Otra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud fue dar seguimiento a los casos positivos, saber dónde y con quiénes estuvieron. Los países asiáticos, como China y Corea del Sur, implementaron desde marzo un sistema de códigos QR para notificar a las personas que hayan estado en contacto con algún positivo. Y entonces, al escanear este lugar, le estamos indicando al sistema de monitoreo que me subí a la línea número 2 en el vagón número 2663. Si alguien de estas personas que entró al mismo vagón que yo resulta confirmada un caso de COVID positivo, a mí me van a notificar. Se estaba haciendo en otros países y
es impecable lo que está haciendo el gobierno de la Ciudad de México, pero se tiene que hacer la pregunta. 8 meses después del inicio de la pandemia se están aplicando estas medidas. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud, pruebas y más pruebas, que todavía el gobierno federal sigue cuestionando, ya se están haciendo, se dirá que muchos meses después de lo que se debe haber hecho, y todo este sistema de códigos QR que seguramente va a funcionar, que seguramente va a ayudar para detectar contagios, que seguramente va a salvar vidas y va a ayudar para que no crezca tanto la cifra de personas muertas. También uno preguntaría, ¿por qué tardaron tanto en llegar? Como sea, ya está la Ciudad de México de lleno con la tecnología y con las pruebas. Debido al semáforo naranja de la Ciudad de México, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunció más restricciones. A partir del lunes, los negocios no esenciales van a cerrar a las 7 de la noche. Los centros comerciales, los cines, los gimnasios. Después de esa hora, en los restaurantes que sí van a poder seguir abiertos hasta las 10 de la noche, pero después de las 7 ya no van a vender bebidas alcohólicas. Van a cerrar a las 10, pero ya no van a vender alcohol a las 7. Es así una decisión extraña que ha tomado hoy el gobierno de la ciudad. Además, quedan prohibidas las reuniones mayores a 10 personas. A esto se suma la ley seca que se anunció ayer en 8 alcaldías que dimos a conocer acá, donde también están reforzando o endureciendo las medidas. Es en el Estado de México. El gobernador Alfredo del Mazo anunció cambios en los horarios de negocios y espacios recreativos. Ellos, a partir de lunes, los restaurantes van a tener permitido atender hasta las 10 de la noche. Las tiendas departamentales, los centros y plazas comerciales van a tener que cerrar a las 7, como en la Ciudad de México. Los bares, casinos, salones de fiestas, centros nocturnos van a seguir cerrados hasta que disminuya el riesgo de contagio. Y bueno, la farmacéutica Pfizer y la empresa alemana BioNTech solicitaron ya una autorización de emergencia para su vacuna contra el COVID en Estados Unidos. Con esto, Pfizer espera la autorización de la instancia de salud de Estados Unidos para poder poner ya en el mercado, quizá antes de que termine el año, su vacuna. La compañía aseguró que si recibe la autorización, está lista para iniciar con la distribución de su vacuna, dicen ellos, en cuestión de horas, y que podrían empezar a vacunar a grupos de riesgos a mediados de diciembre. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos dicen que van a tardar aproximadamente 3 semanas para tomar una decisión. Queda la última semana de noviembre, que es la próxima. Luego dicen 2 semanas más, la primera y segunda de diciembre. Si autorizaran y si lo que está diciendo Pfizer es así, entonces a partir de la 3ª semana de diciembre, quizá esa sea la fecha en la que la vacuna contra el coronavirus esté finalmente en un mercado. Seguramente ese mercado van a ser los hospitales públicos de Estados Unidos, no lo sabemos, pero se estará ya vacunando masivamente a cientos de miles, quizá a millones de personas en Estados Unidos por lo pronto, antes de que termine este año. Vamos a ver estas imágenes después de lo que presentamos ayer de la aprobación en el Senado de la ley que va a regular a la marihuana, al cannabis. Bueno, después de esto y como para celebrar, la diputada federal del Partido Encuentro Social, Nayeli Salvatore, subió este video a su cuenta de TikTok. Prendió su pipa y al parecer se puso a fumar marihuana. ¿Y qué ocurrió? TikTok le cerró la cuenta a la diputada federal. Ella luego aclaró en Twitter: llevo más de un año cabildeando en la Cámara de Diputados el tema de la legislación del cannabis. Claro que festejo, es obvio que se va a aprobar. Relájense, ni humo salió de la pipa porque ni tenía nada, pero me encanta que ardan mis tweets. Eso es una diputada. Bueno, y hablando de diputados y además de Encuentro Social,
Vamos a ver esta historia o el inicio de esta historia, porque creo que va a dar para los próximos días. La Comisión de Gobernación y Gran Jurado del Congreso de Morelos fueron convocados para sesionar hoy con el fin de iban a publicar 3 edictos en medios de comunicación para localizar y notificar a un diputado que anda perdido por ahí, el diputado Marco Zapotitla, que es de ese partido, el Partido Encuentro Social, porque lo quieren desaforar, le quieren quitar el fuero. ¿Por qué le quieren quitar el fuero? Porque este diputado está acusado por una abogada de 28 años de violación. Acusa que este diputado la violó. Pero por segunda ocasión no hubo quórum en la comisión, a pesar de que esta comisión está compuesta por 8 diputadas y 2 diputados. La acusación de violación está contenida en una carpeta de investigación desde el 23 de julio, por lo que hace un par de semanas, el 4 de noviembre, 8 diputadas del Congreso Morelos tomaron la tribuna para exigir al legislador que dejara el recinto. Para ese entonces el diputado ya había sido separado del Grupo Parlamentario de Encuentro Social y le fue retirada la presidencia de la Comisión de Igualdad y Género. Así le reclamaron las diputadas de Morelos. A petición de la Fiscalía del Estado de Morelos, hay un agravio de una víctima de parte de usted, del diputado Marco Zapotitla. Por eso, las legisladoras de este Congreso del Estado de Morelos, a nombre de todas las mujeres, le solicitamos de manera atenta y respetuosa pueda pedir licencia. No es legal, es moral. No es legal, es moral. Institucionales y competentes, no es legal, y desde ahí es moral. demostraré la inocencia respectiva. 4 de noviembre. Desde ese día ya no se volvió a ver ni a saber nada de este diputado, Marco Zapotitla, pero hoy el reportero Juan Pablo Becerra Acosta conoció que desde el 8 de noviembre acudió al Tribunal Electoral Local y el 17 al Tribunal Federal. ¿Por qué fue a esos 2 tribunales? Para pedir protección de sus derechos políticos y que le otorguen medidas urgentes, es decir, que se impida su desafuero. Los 2 tribunales dieron entrada al caso, pero todavía no han resuelto. Juan Pablo Becerra Acosta entrevistó a la abogada de 28 años que acusa al diputado Marco Zapotitla de violación. Soy abogada. Tengo 28 años, estoy exigiendo justicia porque fui violada. Estábamos en la planta baja y cuando salí del baño forcejeamos un poco y fue un acto de violencia, una violación. ¿Por qué estás de espalda? Porque no quiero tener un trato diferente ante la sociedad en caso de que me identificaran. No quiero sentirme violada. Me siento insegura, me siento sola. Siento que está intimidando a mi familia. La entrevista es mucho más larga, la dejamos aquí. Hasta hoy se desconoce el paradero del diputado Marco Zapotitla. Ya vimos que está pidiendo protección local y federal. ¿Y qué pasa con el Congreso de Morelos? Falta la publicación de esos edictos para notificar el inicio de su proceso de desafuero. ¿Por qué no sesionan? ¿Por qué no hay quórum? ¿Por qué? Queda esta pregunta. Vamos a darle seguimiento a este caso en el Congreso de Morelos. Por la mañana se realizó la conmemoración del 110 aniversario, 110 ya del inicio de la revolución. Esta vez la representación estuvo caracterizada por personajes con cubrebocas, algunos hasta traían integrados en el cubrebocas la barba y bigote de los personajes revolucionarios. Hubo un solo orador, el secretario de Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, resaltó la fortaleza y la confianza de la sociedad en las Fuerzas Armadas. Y frente al presidente López Obrador, el general secretario dijo esto. El camino que se recorre en la carrera militar es recto y no admite desviaciones de ningún tipo. Cada uno con su correcto actuar se va formando su propio destino. El Instituto Armado jamás ha buscado
ni buscará protagonismo, porque nuestra esencia es servir a la patria. Así pues, es evidente que no anhelamos ningún poder, porque nuestra razón de ser está alejada de pretensiones políticas o de otro tipo. Una semana más de la crisis en Tabasco. La ayuda sigue llegando a las personas afectadas por las lluvias de hace ya son más de 2 semanas. Sin embargo, el apoyo está llegando. Ahí están las imágenes de una manera poco organizada. Estas imágenes son del fraccionamiento Bicentenario en Villahermosa. La fila de los damnificados que buscaban una despensa del gobierno federal era de, según nuestros compañeros reporteros, de casi 1 kilómetro. Había señoras embarazadas, había niños, había adultos mayores, mucha gente sin cubrebocas. Difícil en esas circunstancias, en esas condiciones, mantener la sana distancia. Pues sí, la ayuda ahí está, pero bueno, ¿en qué condiciones? Y hay lugares que siguen bajo el agua con el riesgo, además, después de 2 semanas, de no solo todo lo que está trayendo consigo esta inundación, sino de las infecciones, porque son ya muchos días con el agua en los niveles en los que hemos visto aquí. Hoy, por cierto, vamos a ver estas imágenes. Nuestro reportero Cristo Ramírez fue al fraccionamiento El Olimpo, muy cerca de Villahermosa. Imágenes de hoy. Este fraccionamiento se llama El Olimpo. Se encuentra en la periferia de Villahermosa. Aquí se calcula hay cerca de 850 viviendas. Aquí el agua llegó hasta el 1,5 metros de altura y a pesar de que los segundos y terceros pisos no se vieron afectados, prácticamente el lugar está abandonado. Aquí, el olor del agua empieza a calar. Tenemos aproximadamente unos 15 días que estamos entre el agua de esta segunda inundación, porque anteriormente de esta tuvimos otros 15 días. Ya llevamos más o menos aproximadamente 1 semana dentro del agua. Ya es agua estancada que tenemos aquí. Y en este lugar, elementos del Ejército Mexicano en aplicación del Plan DN3 se encuentran colocando barricadas en este fraccionamiento para evitar continúe entrando el agua y afecte más esta comunidad. El problema también que tenemos, nos hemos inundado muchas veces. Este fraccionamiento ni siquiera está municipalizado, autorizaron que no los vendieran sin municipalizarlo. Cuando yo compré dijeron que no era zona inundable, pero pues desgraciadamente no son así las cosas. Los que trabajan o van por alimentos, salen y entran en lancha apoyados por los vigilantes del fraccionamiento. Tenemos un número de ellos para cuando vamos a salir a trabajar en las mañanas, 6 de la mañana que salimos, ya le marcamos para que vengan con el cayuco. Yo de hecho vivo hasta la última casa. Ya ahorita que es fin de semana, pues ahí no las pasamos. Ya cuando necesitamos de comida o algo, pues tenemos que estar entrando y saliendo. Quienes vivían en las plantas bajas de los edificios lo perdieron todo. Forman parte de los poco más de 300,000 afectados por esta inundación. Se fue otra semana. Bueno, vamos a ver rápidamente las cifras en el mundo. Pues no hay mucho que decir. Estados Unidos con más de 250,000 personas muertas por coronavirus. En las últimas 24 horas, 2,045 muertos en Estados Unidos. 2,045. Y hablando de Estados Unidos, el presidente Trump, como decía hace unos momentos, pues está molesto, está enojado, públicamente enojado con Pfizer y con otras farmacéuticas. Hoy, en su única aparición pública de la semana, siguió sin aceptar su derrota y así se fue contra las farmacéuticas. Big Pharma ran millions of dollars of negative advertisements against me during the campaign.
which I won, by the way, but, you know, we'll find that out. And Pfizer and others even decided to not assess the results of their vaccine. In other words, not come out with a vaccine until just after the election, instead of their original plan to assess the data in October. So they were going to come out in October, but they decided to delay it. So they waited and waited and waited, and they thought they'd come out with it a few days after the election. And it would have probably had an impact. Who knows? Maybe it wouldn't have. Pues según el presidente Trump, hubo una suerte de complot de las farmacéuticas en contra de él. Y quien la está pasando muy mal es el legendario alcalde de Nueva York, el hombre que estuvo al frente de la policía de Nueva York cuando los atentados del 11 de septiembre de 2001, el abogado desde hace años de Donald Trump, Rudolph Giuliani. Le pusieron un 4 en una serie de televisión, pusieron con una muchacha menor de edad en una situación íntima, y bueno, hoy estaba dando un mensaje y le pasó esto. Bueno, si no era sudor negro o sangre negra, pues sería tinte de pelo. Por cierto, esto fue ayer, no fue hoy, fue ayer. Pero cosas que le están ocurriendo a Rudolph Giuliani. Regresamos a la Ciudad de México. Pues grupos, organizaciones de ciclistas bloquearon durante 5 horas distintas avenidas, entre ellas el circuito interior. ¿Por qué? En apoyo a Mario Trejo, el repartidor atropellado el 6 de noviembre por un camión de transporte público de la empresa Corredor Peñón San Isidro, historia que vimos aquí. La concesionaria no ha asumido, según los ciclistas, su responsabilidad, ni ha pagado los gastos médicos de Mario, quien ya perdió una pierna y mañana volverá a ser operado. Los ciclistas que piden que se cumpla el reglamento a favor de Mario Trejo, pues protestaron, lanzaron globos con pintura roja. La fachada de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. Está creciendo este movimiento de ciclistas. El Coneval, y esto seguramente lo vamos a ver en unos momentos con David Páramo, pero el Coneval dio a conocer el índice de tendencia de pobreza laboral. De acuerdo con el Coneval, subió el número de personas que tienen un ingreso menor, que no les alcanza, que tienen trabajo, pero no les alcanza siquiera para consumir los productos de la canasta básica. Prácticamente la mitad de los mexicanos no gana lo suficiente para comprar la canasta básica alimentaria, según el índice de tendencia de pobreza laboral elaborado por el Coneval. Es decir, ganan menos de 1,660 pesos al mes en zonas urbanas y 1,191 en zonas rurales. Según este análisis, entre el primer trimestre y el tercer trimestre de 2020, el porcentaje de personas con un salario menor al valor de la canasta alimentaria pasó de 35.7% a 44.5%. Un aumento de más de 12% debido a la disminución en el ingreso laboral, el aumento en la tasa de desocupación y el aumento en los precios de la canasta alimentaria. El nivel de pobreza laboral aumentó en 28 de los 32 estados. En 2 estados del país, más del 45% de sus habitantes no tienen un ingreso suficiente para comprar la canasta alimentaria. Bueno, me dice David que sí viene con este tema terrible, terrible esta situación. Regresamos con él, regresamos con Javier Alarcón, murió Ernesto Canto y regresamos con el nuevo pronóstico, con la nueva advertencia del doctor López-Gatell. Volvemos. Años van, años vienen y la economía esencialmente es la misma. Yo tengo más de 30 años en el periodismo financiero y económico. ¿Y cuál es la crítica normal? La macroeconomía muy bien, la microeconomía muy mal. Hoy el Fondo Monetario Internacional renueva esta línea de crédito flexible de $61,000 millones
Y bueno, se deshacen elogios del control de la inflación, el manejo de la macroeconomía. De la macroeconomía. Como en los tiempos neoliberales. Sí. Pero hoy el Coneval nos informa que creció la pobreza laboral. Lo que vimos aquí en detalle. Que sale a trabajar y que no le alcanza para comprar la canasta básica. Terrible. Crece la pobreza laboral muchísimo. Crecen prácticamente todos los estados. En estados como Quintana Roo, Baja California, se vuelve gravísimo. Muy pocas entidades se salvan, Zacatecas, Durango, pero lo que tenemos que entender es que cambiamos de modelo, o al menos en el discurso se cambió de modelo, porque no se puede, es algo que no se puede hacer. Solo existen políticas económicas correctas e incorrectas. Estas siguen siendo iguales. La macroeconomía muy bien, la fortaleza fiscal, la atracción de inversión, el manejo del tipo de cambio, el control de la inflación, pero los pobres siguen siendo y a la gente cada vez le alcanza menos. ¿O no le alcanza? A estos no les alcanza. Estamos hablando más aproximadamente 1,000 pesos en zonas urbanas, 200 pesos en zonas rurales. Van a trabajar y no les alcanza para poder comprar eso. Tenemos que hacer algo porque así verdaderamente no funciona. ¿Hoy sí vas a rematar? Hoy sí. Remátala, David. México perdió una gran persona. Lamentablemente falleció Luis Robles Miaja, un hombre con el que difícilmente podría no entenderse por qué la banca mexicana es como hoy. Un gran amigo, un gran ser humano y un gran negociador. Descanse, descanse en paz. Hacemos una pausa y hoy también murió un gran atleta mexicano. Murió Ernesto Canto, lo va a recordar Javier Alarcón aquí con nosotros. Regresamos con eso y con el nuevo pronóstico, con la nueva advertencia, vamos a agarrarnos bien, del doctor López-Gatell. Volvemos. Pronósticos ha hecho varios el doctor López-Gatell. ¿Cómo olvidar aquel en que calculaba que el punto más alto de la pandemia se alcanzaría entre el 6 y el 8 de mayo? 6 y 8 de mayo, hace más de 6 meses y aquí estamos. O aquel otro que decía que en un escenario catastrófico morirían hasta 60,000 mexicanos. Bueno, hoy el doctor López-Gatell hizo un nuevo pronóstico. Cuando llegamos al inicio de octubre, ocurrió lo que habíamos predicho desde el mes de marzo, que es en el hemisferio norte, todos los países tendríamos un repunte independientemente del momento de control epidémico en el que nos encontráramos. Por lo tanto, es predecible que de aquí y hasta marzo, al menos hasta marzo de 2021, tendremos un nuevo ciclo epidémico en el que nuestro objetivo fundamental seguirá siendo reducir la letalidad, la mortalidad, el impacto más virulento que puede tener este virus. Bueno, si entendemos, es algo así como sangre, sudor y lágrimas de aquí a marzo. Al menos a marzo, si entendemos. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buen fin de semana. ¡Ánimo!